Buenas tardes, profesora. Somos el equipo número 1 conformado por Mauricio Bautista y Jennifer Esteves. Hablaremos del análisis de la sentencia 3567 del 2005 del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional del 6 de diciembre del 2005, el cual dio un procedimiento de recurso de nulidad sobre el estado de excepción. La presente sentencia, en donde se interpuso la acción de nulidad conjuntamente con la solicitud de las medidas cautelares innominadas de suspensión de efectos de los artículos 16 y 27 de la Ley Orgánica sobre estado de excepción, publicada en la Gaceta Oficial 37261. En ella se cumplieron las etapas, el cual tuvo que ser enviado y fue enviado a la sustentación y se admitió la demanda por el juzgado de sustentaciones. Luego de esto se hizo el emplazamiento de los interesados por medio de carteles. El 29 de octubre de este mismo año, del 29 de octubre, los demandantes contestan el emplazamiento y el juzgado de sustentación recibe el expediente el 30 del mismo mes por la Sala Constitucional, con el objeto de que se pronunciara por la cautela solicitada, es decir, que se cumplieron los pasos del itinerario. Esto quiere decir que las partes pretendían anular el artículo 16 y 27 de la Ley Orgánica sobre estados de excepción. De igual forma, ¿cuál fue este problema jurídico? Que ellos querían eliminar una norma de la ley establecida por el Poder Legislativo. En este caso, el Poder Legislativo era la Asamblea Nacional. Esto llevó a una decisión del fallo que tomó la Sala Constitucional y se declara sin lugar la acción de nulidad intentada por la parte demandante. Le doy el pase a mi compañero Mauricio Bautista. Finalizando la parte descriptiva con la motivación jurídica de la decisión de la Sala Constitucional para los artículos 16, la norma prevé una genérica potestad del Ejecutivo en delegar en diversas autoridades competentes, ¿verdad? El artículo 27 de la Ley de los Estados de Excepción se considera básicamente que fue una crítica de técnica legislativa y por lo tanto pues no vicia la invalidez a la ley, porque se estima, si es así, que el artículo 7 de la Constitución Nacional obviamente se desconocería si su carácter normativo y sus principios fundamentales estarían soslayando si arbitrariamente la fuerza de sus disposiciones, pues entonces sería una falla garrafal. La motivación estuvo a derecho por parte de la Sala Constitucional. La parte crítica de la sentencia es de carácter subjetivo, es un análisis, una valoración, es una crítica constructiva. Y en el contexto jurídico del caso, para llegar a la no nulidad de los artículos 16 y 27, los argumentos de las partes intervinientes, Ministerio Público, Asamblea Nacional, Procuraduría General de la República y los demandantes que en sus informes fueron entregados en el tiempo correspondiente, la respuesta de eso cumpliendo las formalidades requeridas por la Sala Constitucional. Entonces, sentenció en base a su criterio jurídico, a su independencia, a la concordancia con las facultades atribuidas en la ley del Tribunal Supremo. Esa relevancia de la sentencia es que el fallo fue controversial porque hubo situaciones para la época del año 2005 que habían manifestaciones públicas contra el Estado. En el análisis de la resolución del problema jurídico como tal, el dictamen de la no nulidad de ambos artículos, el artículo 16, está en el apego al principio de la colaboración de los poderes basados en el artículo 136 de la Constitución, y en el 27 el principio que hoy discutimos, el principio de la supraconstitucional instituido en el artículo 7 de la Carta Magna, al situar la sentencia en el contexto jurídico de la jurisprudencia que se tiene, ¿verdad?, hoy con la Constitución como la máxima ley del fundamento legal en Venezuela.
Buenas noches, mi nombre es Ávilo Enrique Vandres García. Me corresponde el tema relativo al principio de supremacía constitucional, analizando la sentencia 1347-2020 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. En la narrativa encontramos un recurso de interpretación cuya pretensión fue la aclaratoria del numeral 3 del artículo 188 de la Constitución Nacional, donde se establecen las condiciones para ser elegido como diputado o diputada. Este recurso surge por la observación de los solicitantes de la inscripción de candidatos que no cumplían con este requisito, por lo cual solicitaron que el recurso sea admitido por la sala para su análisis y que también se instruya al CNE como ente rector del Poder Electoral para que se haga cumplir con la Constitución. En la motiva, en atención a los antecedentes, se dio como resultado la asunción del principio de supremacía constitucional en cuanto a las relaciones de los poderes públicos y los ciudadanos. Por otra parte, la sala reafirmó el criterio que sostuvo en la decisión 1077-2000 respecto de la necesidad de que exista una duda razonable que justifique el movimiento del aparato jurisdiccional. Se observa en la petición falta de precisión, lo cual puede generar que resulte inadmisible. El recurrente no puede acumular más de una pretensión interpretativa, ya que conllevaría a la inadmisibilidad por inecta acumulación de pretensiones. Los accionantes, aunado a pretender la interpretación de un precepto que no representa mayores inconvenientes, persigue que el tribunal ejerza una función no consagrada en la Constitución y por ende por el régimen democrático. Aquí se justifica plenamente la supremacía constitucional. De lo anterior, en la dispositiva se soporta suficientemente por parte de los magistrados del TCJ que un recurso de interpretación no puede emplearse, entre otros aspectos, para vulnerar la independencia de los poderes públicos consagrados en nuestra Carta Magna, y por el contrario debe interponerse una acción de amparo alejada de esta pretensión, razón por la cual declaró inadmisible el recurso de interpretación. Por su atención, muchas gracias. De Derecho de Amparo, doctora María Torres, soy el estudiante Rafael Padrón y me ha tocado exponer la sentencia 828 del 27 de julio del año 2000. Esta es una acción de amparo de dos empresas o sociedades mercantiles en contra de la Superintendencia de Seguros por un mandato de recomponer la cartera de seguros. En virtud de esto, se declara sin lugar en una primera instancia por la Corte de lo Contencioso, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Si apela, y la Sala Constitucional tiene la facultad de conocer este fallo de la Corte Primera de los Contencioso Administrativo y existiendo los argumentos, obviamente la jurisprudencia, en virtud de que existe el caso de Merimata Millán. La Sala Constitucional también declara sin lugar. ¿Y cuál fue el motivo principal de esto? En aras de concluir, la mala interpretación del artículo 114 de la Ley de Seguros y Reaseguros, en virtud de ser una norma subconstitucional. Y los argumentos, otros argumentos esgrimidos por las empresas, que no habían elementos de convicción para tomarlos en cuenta en esta decisión de la Sala Constitucional. En realidad no se violaron derechos fundamentales tal como las otras referidas empresas, y está demostrado en la sentencia o el fallo dictado por la Sala Constitucional. Muchísimas gracias por su atención y quedamos completamente a la orden. Hola profesora, soy el alumno Carlos Morera, quien efectuará el análisis de la sentencia 848 del 2000, caso Luis Alberto Vaca. Prácticamente esta situación son una empresa cervecera regional demanda a la empresa cervecera Polar por daño y perjuicio, y para tal genera una gran cantidad de pruebas, estamos hablando de 265 pruebas, donde el tribunal las evacúa en una sentencia interlocutoria. La empresa demandada, Polar, acciona
o recurre a una acción de amparo en el Tribunal Superior o a un Tribunal Superior, y al Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional dictamina que da lugar, es decir, parcialmente al amparo que solicita la empresa demandada, y ordena, por decirlo de esta manera, al Tribunal de Primera Instancia que lleva el caso de que las pruebas sean escalonadas a los comisionados respectivos, de tal manera que los tiempos, de acuerdo al proceso, se den para analizar la gran cantidad de pruebas, y a la vez ese estudio por la parte demandada pudiesen ser refutadas. De acuerdo a este término, estamos en presencia de un amparo contra el órgano jurisdiccional, o lo que se llama también amparo contra sentencia. Prácticamente hasta acá es el análisis de la sentencia, la cual me tocó exponer, profesor. Hasta luego.